Y le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Y si recuerda, el domingo pasado estuvimos estudiando la porción del capítulo 13, del versículo 3 al 23. Vimos las señales antes del fin, vimos cómo la Escritura nos está llevando a entender, a reconocer, pues todas estas cosas que están sucediendo y estar vigilantes y mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, para estar vigilantes, para que no estemos desprevenidos de lo que viene a nuestra vida, a nuestro país. Hemos visto todo lo que ha estado sucediendo. Muchos de nosotros todavía no nos integramos nuevamente a nuestras actividades cotidianas debido a la situación de nuestro país. Pero Dios nos ha estado hablando a este respecto. Dios nos ha estado hablando sobre las señales del fin. Y recuerda que leíamos en esta porción de Marcos, dice que todo esto va a empezar a verse, todo esto vamos a poder mirarlo con nuestros ojos, pero dice aún no es el fin. Este solamente es principio de dolores. Aún no es el fin. Y vimos diferentes acontecimientos que ya durante mucho tiempo hemos estado observando en el mundo. ¿Recuerda cuáles son esos acontecimientos que son señales que nos anuncian que el fin está cerca? ¿Las recuerda? Terremotos, ¿verdad? Desastres naturales, guerras, hambre, pestes, rebelión de los pueblos, protestas de la gente, y vemos que todo esto es el pan de cada día en cualquier parte del mundo. Aún en nuestra propia ciudad ha estado aconteciendo todas estas situaciones. Quiero pedirle que ahí en su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, me acompañe a leer. Dame un minutito en lo que abro mi Biblia. Vimos ahí, quiero avanzar un poco lo que abre a mi Biblia, sobre lo que hoy tiene Dios preparado para nosotros. Hoy vamos a ver sobre la venida del Hijo del Hombre, aquí en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Vamos a dar lectura a partir del verso 26 al 37. Y quiero hacer un pequeño resumen. Lo que estuvimos viendo el domingo anterior, hablábamos acerca de las señales del fin, lo recuerda, ahorita las estuvieron mencionando. Y hoy vamos a ver esta porción a partir del verso 24, 25, 26. Y solamente quiero hablarle de tres cosas importantes que habla esta porción a partir del versículo 24 al 37. Solamente son tres cosas importantes que quiero comentarle. Habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre vendrá. Y esta porción, hermano, podemos nosotros identificar tres aspectos, tres divisiones importantes de las que contiene el Evangelio de Marcos. Primero nos dice cómo es que va a venir Jesús, cómo es que va a suceder, qué acontecimientos habrá, qué señales podremos identificar en la venida del Hijo del Hombre. En segundo lugar, nos habla de cuándo va a suceder todo esto, en qué tiempo, en qué momento. Y por último, en tercer lugar, dice qué debemos nosotros hacer cuando esto suceda.
Es muy importante que nosotros podamos identificar estas tres áreas en las que podemos ver cómo va a suceder, cuándo va a acontecer todo esto y cuál es nuestra respuesta ante las señales que Dios nos está dando. ¿Cuál va a ser nuestra parte? ¿Qué debo yo hacer? El día viernes que estuvimos en la oración, el hermano Miguel nos hizo una pregunta a la que nos pidió responder levantando nuestra mano. Y la pregunta era, ¿estamos preparados para que Cristo venga? ¿Estamos preparados? Cristo viniera en este momento y nosotros ahorita vamos a estudiar todo esto que va a acontecer. Viéramos, escucháramos la trompeta y viéramos los ángeles de Dios venir en el cielo por nosotros. ¿Estaríamos preparados? Y muchas veces con temor, ¿verdad? Pensamos, no sé, es que creo que no estoy listo, creo que yo me quedaría, y empiezan las dudas a rondar en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza. Pero quiero que retomemos desde los versos que estuvimos estudiando el domingo anterior, aquí en el Evangelio de Marcos. Quiero que lo sigas con tu vista, a partir del verso 3, que fue lo que estudiamos el domingo anterior, porque eso es lo que nos da la introducción, lo que nos dice qué es lo que viene ahora. Y dice aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 3, en adelante al 23, dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahí Mateo 13, versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible aún, a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Y con esto quiero retomar, introducir la porción que viene. Cuando hablamos acerca de estas señales del fin, que están en Mateo 13, del 3 al 23, podemos identificar que Jesús habla
al inicio de estos versos 24, que es lo que continúa para hoy, aquella tribulación. Jesús hace referencia de aquella tribulación, esta que acabamos nosotros de leer. Y quiero que usted ponga sus ojos ahí en la presentación. Puse algunos aspectos de los que les mencioné en este momento del Evangelio de Marcos. ¿A qué se refiere con aquella tribulación? Aquella tribulación la divide en dos partes, porque Jesús hace una pausa para decir algo que es necesario que haya en ese tiempo, en este momento. Primero dice, en aquella tribulación vendrán muchos en mi nombre. El engaño, la falsedad de la doctrina que Jesús ha enseñado, algo muy parecido, algo muy atractivo, va a empezar a gestarse, va a empezar a darse el engaño. Vemos que enseguida dice, de guerras, de hambres, alborotos. Y vuelve a retomar aquella tribulación y habla de terremotos en muchos lugares. Y habla también de persecución. Los entregarán a los concilios, en las sinagogas los azotarán, ante las autoridades los llevarán por causa de mí. Está Jesús hablando de aquella tribulación. Nosotros podemos identificar que muchas de estas cosas ya las estamos viendo. Entonces Jesús hace una pausa y dice, pero antes es necesario, algo es necesario. ¿Qué es necesario que haya? Que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces Jesús vuelve a retomar, en aquella tribulación los entregarán a muerte, los hermanos a los hermanos, los hijos a los padres a los hijos, los entregarán a muerte. En aquella tribulación van a ser aborrecidos por todos los van a aborrecer por causa de mi nombre. Y va a venir entonces situaciones y se van a presentar, como lo dice el profeta Daniel, la abominación desoladora, la idolatría, situaciones que no deben de ser, se van a empezar a presentar. Y por último, vuelve a retomar la misma advertencia el Señor Jesús de aquella tribulación, diciéndoles, falsos cristos y falsos profetas se van a presentar haciendo señales, maravillas, prodigios, para poder engañar aún a los escogidos. Entonces Jesús, en estos versos que ya hemos estudiado, nos da la descripción de aquella tribulación. Pero recuerda que hablábamos de las exhortaciones de Jesús. Jesús hace una invitación, hace una insistencia, empieza a decir, pero fíjate, mira, hazme caso, mira, fíjate lo que te voy a decir. Tú tienes que hacer esto. Y empiezan las exhortaciones de Jesús. Yo espero que ahí esté el cuadro, ¿puede ver las exhortaciones que Jesús hizo? ¿Sí lo puede ver? ¿Están ahí? Primero les dice, miren que nadie los engañe. Y hay que conocer lo que es genuino para poder distinguir lo que es falso. Jesús le dice, miren que nadie los engañe. Y otra vez vuelve a hacer esa exhortación, no se turben, que su corazón no esté angustiado, no esté turbado, no esté preocupado. Y dígame usted, sinceramente, con toda aquella tribulación, ¿usted puede estar tranquilo? ¿Puede estar en paz? Tenemos temor. Pero la exhortación que Jesús hace dice, no se turbe su corazón. Deben de estar tranquilos, porque yo se los estoy diciendo antes de que suceda. Y Jesús hace nuevamente una exhortación muy importante, porque Jesús la repite durante 3 diferentes formas en estos versos, del 3 al 23. Y les dice, miren por vosotros mismos, tengan cuidado de ustedes mismos. Vuelve a hacer otra exhortación, no se preocupen, perseveren hasta el fin, oren. Y empieza a hablar de situaciones de vulnerabilidad física, pero también de vulnerabilidad en el ambiente, lo que está a nuestro alrededor. Y dice, ay de las que estén encinta, ay de las que críen en aquellos días.
Ay de ustedes si la huida es en invierno. Y empieza a mencionarles situaciones que nos ponen en un riesgo, ya sea de manera física o de manera en nuestro entorno. Nos exhorta a tener cuidado en esas áreas en las que somos vulnerables físicamente, pero también aquello que pone en peligro nuestra permanencia en su camino, en su fe, que está a nuestro alrededor. Y les da las últimas exhortaciones, las últimas indicaciones, les dice: huyan, no se queden ahí, huyan. No, si están en la azotea, no desciendan a la casa, no regresen nuevamente a retomar lo que ya aprendieron ahí y a vivir de esa manera. No regresen a su casa, no vuelvas atrás. Si ya pusiste tus manos en el arado, si ya te tomaste la determinación de poner tu fe en Jesús, no regreses a lo que está atrás, a lo mismo que habías estado viviendo antes. Y termina siendo la primera exhortación otra vez. Más ustedes, más vosotros, más nosotros, miren, fíjense, estén vigilantes observando lo que está sucediendo. Pero no para tener temor, no para estar turbados ni preocuparse, sino para perseverar hasta el fin. Porque esto es necesario. ¿Recuerda la pausa cuando empezó Jesús a hablar de aquella tribulación? Porque hay algo que hace falta. Todavía no, ¿por qué? Necesita ser predicado el Evangelio a estas naciones, a nosotros, a estas naciones, a nuestra nación, a nuestra localidad, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y entonces entra Jesús con estas tres preguntas, porque les dice: entonces el Hijo del Hombre vendrá. Y vemos nosotros ahora, vamos a iniciar con estos versos. Quiero que leas ahí en el Evangelio de Marcos, a partir del verso 24. Vamos a estudiar en esta mañana, vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo en los versículos del 24 al 37, y comienza diciendo: pero en aquellos días, recuerdas que aquellos días son aquella tribulación, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y aquí empieza, hermano. Quiero que termines conmigo hasta el verso 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hasta ahí. Vamos a detenernos un momento. ¿Cómo es que va a suceder esto? ¿Cómo es que va a acontecer que el Hijo del Hombre vendrá? ¿Cómo vamos a poder saber que esto va a pasar? Que este acontecimiento está sucediendo o va a suceder. Y Jesús contesta ese cómo en estos versos del 24 al 27. Y les dice a sus discípulos, ¿recuerda a quiénes les está enseñando esto? Y Jesús se tomó su tiempo, porque cuando estaba ahí frente al templo dice que se sentó. Entonces les dijo: quiero decirles algo, siéntate porque va para largo. Tomó una actitud en la que descansa, relájate y pon atención a lo que te voy a decir. Pero no se los estaba diciendo a toda la multitud que estaba en el templo, o los que estaban en las sinagogas, o los que estaban, la multitud que venía a escucharlo. ¿A quién se los dijo? A sus 4 discípulos que se habían acercado a él para oírlo y estar cerca. Estos 4 hombres, estos 2 hermanos, eran personas que conocían a Jesús y que estaban cerca de él. ¿Recuerdas que hace 8 días te hice esa pregunta? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Estás cerca de él? Entonces estas indicaciones son para ti. Tranquilízate, siéntate, tómate un tiempo
Estoy procurando y prometo no pasarme del tiempo. Pero tómate un tiempo para escuchar lo que te voy a decir. Eso era lo que les estaba diciendo Jesús. Esto es algo importante. Yo sé que tienes muchas cosas en tu mente, yo sé que tienes muchas cosas que atender. A lo mejor ahorita mismo estás enviando tus mensajes, estás contestando, estás viendo el video que alguien te mandó. Espérate tantito. Esto es importante. Pon atención a lo que te voy a decir. Era la indicación de Jesús. Y comienza a decir cómo va a suceder. ¿Cómo va a suceder? Recuerda, son 3 preguntas que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hacer? Entonces aquí está la respuesta a ese cómo. Y le dice Jesús a sus discípulos, después de aquella tribulación, sí, lo que habíamos visto, la persecución por causa de él, que en la propia familia los entregue a muerte, persecución por las autoridades, que se lleve a los creyentes ante las autoridades del país y ante las autoridades religiosas, todo lo que acaba de hablar, guerras, pestes, hambres, rumores de guerras, todo eso, dice, después de esto, o sea, eso no era la cosa fea, eso era como que, mira, ojo, ahí viene, ahí viene. Y dice, y después de esto, el sol se oscurecerá. Quiero que veas ahí la imagen, no quise poner más letras, sino que tú pudieras ver con tus propios ojos. Lo que Jesús les está diciendo, que entonces vendrá cuando Él se va a presentar. Y les dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Y la siguiente imagen es, la luna no dará su resplandor. Y la siguiente imagen es, y las estrellas caerán del cielo. Y cuando uno empieza a buscar esta clase de imágenes, podemos encontrar imágenes que nos pueden aterrorizar. Si el temblor que tuvimos hace unos días nos provocó tanta angustia y tanta desesperación y dolor por la pérdida y todos esos sentimientos. Imagínate, hermano, poder ver estas cosas y saber que Jesús ya está aquí. Jesús ya está en ese momento. Y dice en el verso 25 del capítulo 13 del Evangelio de Marcos, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Algunos comentaristas hacen referencia a que habrá movimientos en las constelaciones, en la parte del universo que nosotros no alcanzamos a ver. Las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Algunos otros dicen que está hablando no de eso físico, sino del juicio que vendrá a la humanidad. Dice algunos comentaristas que está hablando de que las potencias de los cielos serán conmovidas, de que va a venir un juicio a la humanidad. ¿Recuerda cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Muchos dirían, no, pues es que fue una lluvia de meteoritos y dar una explicación científica, y la tiene. ¿Cómo fue destruida la humanidad cuando Noé se le mandó hacer un arca? Con una catástrofe natural. Y todos esos juicios que han venido a la humanidad en diferentes momentos nos dan la indicación de que todo lo que nos impone en la naturaleza va a ser conmovido. En los pasajes paralelos, en el Evangelio de Mateo y de Lucas, inclusive hablan acerca de la braveza del mar. Yo no sé si tú alguna vez has estado cerca del mar cuando hay mal tiempo, pero es algo impresionante. Toda la naturaleza, todo ese poder que Dios ha depositado en la naturaleza para enseñarnos que Él tiene el control, se va a manifestar. Las potencias que están en los cielos serán conmovidas, dice el Evangelio de Marcos. Vemos el sol, vemos la luna, las estrellas caer, lo que va a suceder en el universo y en el poder de la naturaleza. Y dice el verso 26, entonces, y esta es la parte más importante
de lo que el Evangelio de Marcos nos está diciendo. Entonces, después de que esto lo hayas visto, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y podemos encontrar infinidad de imágenes de esta porción, hermano. Yo quise ponerles una, ahí lo puede ver. Se ve Jesús rodeado por un resplandor y multitud de ángeles alrededor de él, que describen al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y el verso 27 dice: entonces Jesús enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y dicen algunos comentarios que no se estaba refiriendo nada más a algo geográfico, un lugar. Dice, se está refiriendo desde el más poderoso y el más alto hasta el más humilde y el más bajo. Van a ser juntados y van a llegar a la presencia del Señor Jesucristo, porque a eso ha venido, a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, de cualquier lugar. Y dice en el verso 30, me estoy saltando, el verso 28, aunque quiero dejar esta analogía un poco más para más adelante, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también nosotros, cuando veamos que sucedan estas cosas, conoceremos que está cerca, que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la siguiente imagen quise poner, pues hace referencia a que van a ser levantados, van a ser llamados aquellos a los que Jesús ha escogido, aquellos que han sido sellados con el sello del Espíritu Santo en sus corazones, aquellos que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida, son a los que van a ser llamados. Al sonar esa trompeta final, van a ser llamados delante de la presencia de Cristo. Y muchos dirán que fueron los ovnis, que fueron X y infinidad de teorías que existen. Miles de desaparecidos serán la señal de que Él ya está aquí. Y aquí quiero entrar en la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿recuerdas cuál era? ¿Cómo? Pues cómo se está manifestando en cada señal, en el sol, en la luna, en las estrellas, en las nubes y en las potencias de la tierra, así. Esa será la manera en que nosotros podremos identificar que Cristo ya está ahí, que está en la puerta. ¿Cuándo? ¿Cuándo acontecerá todo esto? Vamos a ver los versos hasta el 32 para contestar esta pregunta. ¿Cuándo? Leímos el versículo 30. El 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día, de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí Jesús les está diciendo cuándo va a suceder. ¿Cuándo va a suceder esto, hermano? No lo sabemos. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sabemos. Pero Jesús, el Señor Jesucristo, utiliza una imagen para decirnos cómo podemos saber que el tiempo ya está ahí. Y yo le quise poner ahí la imagen de la higuera. ¿Ya la vio? Y les dice Jesús, para que puedan saber cuándo va a suceder esto, fíjense en una higuera. Fíjense. Cuando ya están saliendo sus ramas, cuando ya está empezando a brotar esas ramas, ¿qué tiempo está anunciando? Significa que el tiempo del verano ya está cerca.
¿Cuándo entonces nosotros podremos saber que la venida del Señor ya está ahí? Es inminente, ya está en ese momento. Cuando empecemos a ver. Dice, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos críticos de la Biblia han dicho, no, pues entonces eso ya pasó, porque pues una generación, ¿cuántos años dura? Cuando Jesús les dijo esto, no, pues ya pasaron más generaciones de las que podríamos contar. Pero ¿sabes que esta palabra que utilizó Jesús al hacer esta descripción les está diciendo, pero ese periodo de tiempo, pero ese lapso de tiempo no va a pasar hasta que todo esto acontezca? Jesús no hablaba de una marca generacional en que los padres pueden ver a los hijos o a los nietos, sino estaba hablando de un periodo de tiempo. Porque si nosotros nos pusiéramos a analizar, esa generación ya se fue. O sea, significa entonces que Jesús ya vino y todo aquello ya sucedió y ya no nos tenemos que preocupar. No. Está hablando de un periodo de tiempo en el que tiene que acontecer todo esto, hasta que todo esto acontezca. No pasará este lapso de tiempo hasta que todo esto acontezca. Ni el cielo ni la tierra. Dice en el verso 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cuándo va a acontecer esto? Nadie lo sabe. Ni aun Jesús mismo lo sabe. Y Él mismo está dando referencia, solamente está en manos del Padre conocer el momento. Y no es que Jesús no lo supiera, está utilizando un eufemismo. Claro que Jesús sabe todo, pero Jesús está dando autoridad de a quién le pertenecen el tiempo y los acontecimientos. Jesús está reconociendo delante de esos discípulos cercanos, yo soy un ser humano. Y hay alguien más quien tiene la autoridad y quien tiene el poder en su mano. Entonces les da esta imagen de la higuera. Pero les estoy avisando, pueden saber el tiempo cuando vean esto que va a suceder. Muchos creyentes sinceros, muchos cristianos genuinos se han aventurado a decir, pues entonces vamos a hacer cálculos si esto sucedió y la nación de Israel ya se consideró nación a partir de tal año, y si vamos a Daniel y luego buscamos en Apocalipsis, esto va a suceder en el año 2020, en el 2022, no, en el 27, no, ya pasó, fue en el 95, fue en el 98. ¿No ha escuchado toda esa clase de comentarios? Va a suceder en tal día y va a suceder en tal momento. ¿Recuerda que hablábamos hace 8 días de los falsos cristos? Falsos cristos han llevado a multitud de gentes aún al suicidio colectivo, porque les han dicho que eso ya está ahí, y ya no lo van a poder soportar. Así es que, y diciendo mucha y gran cantidad de teorías y de conclusiones que Jesús mismo está diciendo, nadie lo sabe. El día y la hora, nadie lo sabe, pero tú lo vas a poder saber cuando empieces a ver esto. Reconócelo. Van a empezar a brotar como las hojas en la higuera salen, así lo vas a poder identificar. Y ahí responde la pregunta, ¿cuándo va a suceder? El día y la hora, nadie lo sabe. Pero ¿sabes que esta frase tenía un objetivo que más adelante Él les reitera? Jesús les hubiera podido decir el momento exacto, el minuto exacto en que esto tendría lugar, pero tenía un objetivo. Vamos a ver entonces la última pregunta. ¿Recuerdas la última pregunta? ¿Qué debo hacer? Entonces,
Vamos a continuar ahí en Marcos. Dice en el verso 33. ¿Lo tienes ahí? Léelo conmigo en voz alta. El verso 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y entonces Jesús empieza a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Tú qué crees que les está diciendo que Jesús que deben hacer? ¿Estar preparados? A ver lo que leímos ahí en el verso 33. Velad, mirad, orad, estar vigilantes. Y entonces usa otra analogía para decirles en qué actitud deben estar. Utiliza otro ejemplo para que sus discípulos pudieran entender cuál debería de ser sus acciones cuando esto sucediera. Léelo conmigo en el verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Jesús utiliza otro ejemplo para que ellos pudieran entender esta pregunta. Pues entonces, ¿qué debo hacer? Y puse ahí una imagen, ¿verdad? Quise encontrar un señor con los siervos que les está asignando sus tareas, sus labores. El Señor se va, como dice aquí. Es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y le dio autoridad a sus siervos y a cada uno le encargó una cosa específica y al portero le mandó que velase. Y estamos nosotros, hermano, como esa imagen. El Señor ya se va y les está encargando lo que deben hacer a cada uno. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú sabes lo que el Señor te ha encargado que debes hacer en este tiempo? ¿Qué tarea te ha dado Dios a ti mientras estas cosas pasan? Mientras estas señales las podemos ver. ¿Cuál es la tarea que Dios te ha dado? ¿Qué tarea nos ha asignado el Señor Jesucristo? ¿Recuerdas que Jesús hizo una pausa y les dijo, pero esto todavía no va a suceder hasta que el Evangelio sea predicado a todas las naciones? Jesús, el Señor de la casa, le ha asignado a cada uno de sus siervos una tarea específica. Y Jesús utilizó esta comparación para que ellos pudieran entender la actitud que debían tener, porque muchos de ellos eran trabajadores y tenían un patrón y les asignaba un trabajo y sabían qué pasaba si no lo hacían y él regresaba. ¿Con quién se encontraban? ¿Qué resultado iban a tener? ¿Cuáles eran las consecuencias de no haber hecho lo que se les pidió que hicieran? Entonces Jesús utiliza esta comparación. El hombre, yéndose lejos, dejó su casa y les dio autoridad a sus siervos. Tú y yo, hermano, tenemos autoridad. Y Él nos ha designado diferentes labores a cada uno de nosotros. Tal vez estás en el equipo de evangelismo o en la oración. Tal vez estás en las células. Tal vez estás en la predicación, en la puerta. Tal vez estás en el grupo de alabanza con los nuevos creyentes, enseñando a los niños. Y aun si no tuvieras ninguna instrucción con la cual debieras cumplir, Jesús mismo dejó instrucción a cada uno de nosotros. Entonces, en esta respuesta, ¿qué hacer? Vemos que Jesús empieza diciendo una cosa muy importante. Velad. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Hace 8 días explicamos lo que significaba la palabra velad, la palabra mirad. Y yo quise ponerte ahí, ¿verdad?, una imagen cuando Jesús les dice, velad y orad. Velad y orad. Significa
que no te gane el sueño. Tienes que estar despierto, tienes que estar vigilante, tienes que estar alerta y orar cerca de Dios, en comunión con Él, hablando con Él en todo tiempo, escuchando su voz en todo momento. Estar vigilantes, no dejar que ese sueño, que ese letargo nos alcance. Y cuando habla de la palabra velad, significa estar vigilante. Quise encontrar una imagen que describiera la palabra velad, estar vigilante. Nosotros tenemos la idea de un velar, pues no sé, un velador, ¿no? Alguien que cuida de noche, que no se duerme, que está ahí vigilando cierto lugar o actividad o una instalación o algo. Y estar vigilante. Y yo quise poner estas dos imágenes, primeramente, de alguien que está vigilante. ¿Ah? ¿Cómo tiene ese hombre que está vigilando? Sus binoculares, ¿ah? Porque está observando hacia dónde. Hacia lo lejos. ¿Hasta dónde llega nuestra visión, hermano? ¿Hasta dónde estamos nosotros poniendo nuestros ojos? Para vigilar, para ver lo que viene, qué está sucediendo a lo lejos. Esa es la instrucción que Jesús le está dando a estos discípulos. Tienen que poner sus ojos en aquello que parece, todavía viene hasta allá. Pero nos indica, deben estar vigilantes. ¿Para qué serviría un vigilante en una entrada? Si está distraído, si se está durmiendo, si no está poniendo atención, pues todo el mundo pasa o se lleva las cosas o entra y sale y él ni cuenta se da. Esa es la actitud que Jesús está diciendo que deberían de tener los discípulos cuando el Señor de la casa se va y les deja una instrucción. Tienen que mirar más allá, estén vigilando, pero también tienen que tomar su lugar y hacer bien su trabajo y desarrollar la tarea que el Señor les está asignando, les está entregando. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano? ¿Qué nos enseña a nosotros? Termina diciendo Jesús en el verso 35, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿cuándo va a venir el Señor? Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, estar vigilantes. No caigas en un letargo, no caigas en aquello que todos están haciendo. Me gustaría que leyéramos el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 21, por favor, verso 25. Lucas capítulo 21, del verso 25 en adelante. Dame un minuto porque se pasma mi computadora. Ya no responde el ratón, así que tengo que conectarle a otra. Lucas capítulo 21, versos 25 en adelante. Póngase de pie, por favor, para que despierte. Y dice, del verso 25 en adelante, léalo conmigo en voz alta, por favor, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de grandes gentes, confundidas a causa del bravido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ocupa tu lugar, por favor. Me gusta mucho cómo el Evangelio de Lucas ofrece una palabra de esperanza ante toda la desolación que parece venir. Y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántate, levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. El pecado nos agobia, hermano. Las situaciones adversas de la vida, la enfermedad, las carencias económicas, el entorno, lo que sucede a nuestro alrededor nos agobia. Y pareciera que nuestras manos desfallecen y no tienen más fuerza. Pero dice el Señor Jesús aquí en el Evangelio de Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántate, levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y da una palabra de esperanza preciosa. Entonces Jesús, aquí en el Evangelio de Lucas también se menciona esta comparación de la higuera y el Señor de la casa, y les dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, y me encanta el Evangelio de Lucas, porque ahí empieza a decir otra indicación de qué debo hacer, y yo qué debo hacer, y les dice en el versículo 34, por favor síguelo con tu vista. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad. ¿Recuerdas esa imagen? ¿Recuerdas al hombre con sus binoculares? ¿Recuerdas a ese otro hombre parado en su lugar y haciendo su trabajo? Velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo queremos estar cuando Él regrese, hermano? ¿Caído? ¿Con los brazos sin fuerzas? ¿Con nuestra cabeza mirando hacia el piso y sin ninguna esperanza? Queremos estar de pie, erguidos, esperando y confiando. Nuestra redención se acerca, el rescate ya está allí, el rescate de ese peso del pecado y del afán y de las preocupaciones y del dolor de lo que existe a mi alrededor, está allí. Y les enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, se estaba en el monte que se llama Los Olivos. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Nos enseña que queda claro que para nosotros, que para los cristianos, Cristo ha prometido regresar. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que Cristo va a volver por segunda vez? ¿Que Cristo va a venir en las nubes con gran poder y gloria? El Evangelio de Marcos nos enseña que para nosotros esto es una realidad. Y también nos enseña que la espera nos debe animar a hacer el bien, a hacer bien todo lo que hacemos, y que todo lo que hagamos sea hecho a la luz, porque el encuentro precioso con nuestro Salvador nos enseña también que siempre estaremos listos para recibirlo y encontrar